Bueno, así vamos a ponernos formales. María, Manu, Sofi, María Eugenia, bueno, como veo que casi todos leí sus trabajos. Yo les cuento, a los que no recibieron, ¿hay alguno acá que no haya recibido todavía la devolución del foro? Vos, Mari. Ya están corregidos y Sole los va a subir, va a mandar los mails hoy a la tarde. Lo que pasa es que estamos mandando un mail por persona, digamos, una devolución personalizada. Entonces, bueno, hay que mandar 20, 25 mails. Pero ya están todos corregidos y creo que le falta solo eso a la parte de corregió Sole. El resto ya se los mandé la semana pasada. Y vamos a hacer una devolución general, sí, de algunas cuestiones que vimos para que quede en el foro y para que les sirva sobre todo para el segundo foro. Más que nada cuestiones, no sé si formales, pero sí como de enfoque del trabajo, ¿no? Que es un trabajo en algunos casos que requiere un poquito más de profundidad. Bueno, cada uno fue recibiendo, digamos, los devoluciones puntuales. Digo, por ahí a veces hay algo del formato foro que dice que implica como un intercambio más rápido, más dinámico, y a veces en esa cuestión del chateo o del intercambiar o de dejar algo sentado nos quedamos cortos con la profundidad de las categorías que asumimos. Y eso a veces tiene que ver con falta de apropiación de esas categorías y a veces tiene que ver con esto, con que nos colgamos con la dinámica del formato y nos parece que va a quedar re largo. Pero bueno, en realidad no estamos, en este caso, no estamos, al no tener parcial, no estamos yendo tanto por la brevedad, sino justamente para tener rastro, de alguna forma, de cómo están ustedes siguiendo la cursada. Bueno, nosotros habíamos dejado en esa parte, o sea, los materiales que llegaron hasta la evaluación del foro, hasta el texto de Heller, que finalmente no entró en esa evaluación, pero que quizás debería haber entrado, no sé, nos quedó ahí como medio colgado, porque él retoma las características de los procesos de individuación en la modernidad. Y nosotros ya estaríamos como pasando a la segunda etapa de la cursada, que es hablar de la posmodernidad o en realidad de las características del escenario actual o de las coordenadas en las que se puede ver el escenario actual. Muchas maneras de nombrarlo. En realidad siempre hay como un debate acerca de cuál es la mejor o esa categoría que mejor puede describir este momento, que es un momento justamente inaprehensible, difícil de aprender con H en el medio, ¿no? Por la velocidad de los cambios, por las dinámicas, por las cantidades de cosas que se van rompiendo y otras cosas que se van recreando. Hola Heriberto, buen día. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Y que también tiene que ver con que se aceleró en el escenario de pandemia, ¿no? Esta serie de cambios que nosotros veníamos viendo, la pandemia no hizo más que cristalizar algunos y acelerar otros. Entonces, bueno, cada vez es más difícil como pensar una descripción o algunas coordenadas teóricas que nos permitan elaborar alguna hipótesis sobre cuáles son las características de este nuevo escenario. Pero para no dejar colgado justamente a Heller o a ese texto, porque en realidad es un texto que va a dialogar en espejo, la materia está un poco construida como en formato espejo, ¿no? Entonces nosotros trabajamos los procesos de individuación, como se le llamó en la modernidad, quiere decir estos moldeamientos que la sociedad disciplinaria pensó para un sujeto, un tipo de subjetividad que privilegió y que legitimó, que tenía que ver con esos modelos, esos tipos ideales a los que refiere Heller, que son justamente, digamos, subjetividades relacionadas con la norma de distintas maneras, pero en general relacionadas con la norma de una manera muy obediente, ¿no? Por diferentes motivos. Digo, podía ser justamente porque la desviación de la norma aparecía desde afuera, ¿no? Esto de que eran los otros los que advertían sobre la desviación respecto de la norma, y después se da un proceso
de cierta introspección o introyección de la norma, de tal manera que empiezan a aparecer, que me parece que es lo más interesante del texto, o por lo menos el aporte más significativo, estas figuras del radar psicológico, ¿no? Y de, a ver, ¿cuál es la otra? Si se acuerdan. Hace mucho que leyeron Heller, o Heller quedó ahí en el camino de la nada. Porque nos quedó como, el texto sanguchito nos quedó Heller. Uno era por la dirección de tradición. Exacto, sí. El otro. La dirección de tradición es justamente esto, ¿no? Cómo aparece la cultura, ¿no? Con esas normativas, con esos esquemas, si querés, más establecidos en el tiempo, y que funcionan como una especie de parámetro para que uno sepa si está como yendo por el camino correcto, ¿no? Esto en términos de hipótesis o de metáfora. Pero digo, ahí había como una dirección por los otros, dice Heller, pero después hay una dirección por uno mismo, ¿no? Digamos, ya no necesito que el otro venga. Cuando digo el otro, estoy pensando en el Estado, o estoy pensando en las normativas legales, o estoy pensando digamos, en todas las figuras de las instituciones que tenían el objetivo de disciplinar el comportamiento subjetivo, ¿no? En esos otros estoy pensando. Digo, también la familia, obviamente, ¿no? La familia como el lugar donde se establece la norma y todo el tiempo se corrige, ¿no? Te recuerdan que aparece como muy fuerte esta idea de la corrección, o sea, de que un poco es como la figura del tutor sobre la planta, ¿no? Si la planta empieza a crecer como para cualquier lado, nosotros le ponemos la figura del tutor, que es ese palito derecho, que sería como la normativa, para que la planta vuelva a su cauce, ¿no? Hay una idea ahí de corregir el rumbo. Pero al mismo tiempo, digo, no solo la tradición opera sobre eso, porque si no sería como un trabajo más arduo, sino que con el tiempo lo que se alcanza es que esa norma se haga carne, ¿no? Se encarne en el comportamiento del sujeto, y ahí empiezan a funcionar estos otros mecanismos. Es importante por ahí que sepan que Heller es un autor que viene de la psicología y de la filosofía, y entonces quizás desde ahí está leyendo los aportes de Davidson, porque en realidad las categorías que él emplea son de Davidson. Pero bueno, esta idea del radar giroscópico, y me parece que también hay otra parecida, pero que tiene que ver con que uno reconoce a través de determinados mecanismos el momento en el que no está comportándose de acuerdo a la norma. Y que ese reconocimiento viene cargado como de una especie de luz roja interna, ¿no? De algo que no está funcionando bien y que uno lo percibe de alguna manera, o con angustia, o con dolor, o con, algo que fue muy representativo de la modernidad como modelo, como matriz cultural de construcción de comportamientos o de subjetividad, que es la figura de la culpa, ¿no? La culpa como ese radar, como ese horizonte, como esa señal interna que aparece como una alarma para que nos demos cuenta que no estamos los mecanismos de dirección interna. Gracias, Claudia. Exactamente, los mecanismos de dirección interna que se ponen en evidencia justamente cuando fallan, ¿no? Cuando aparece la culpa, cuando nos alejamos de la norma. Bueno, la idea de la normatividad o de la necesidad de apegarse a un comportamiento socialmente compartido y aceptado es central para pensar el modelo de subjetividad moderno, porque es una de las primeras cosas que se desplazan, en algunos casos con mayor nivel de ruptura, en otros con menos, pero es uno de los primeros debates que se abren respecto de cuál es la norma, ¿no? Cuál es la regla, y si la regla puede ser la misma para todos. Y, digamos, eso que fue tan funcional para un modelo disciplinario de sociedad empieza como a dejar en evidencia
todos aquellos que quedan afuera, ¿no? Digamos, empieza a ponerse el acento en aquellos que quedan afuera. ¿Por qué? Porque era una norma de alguna manera tan rígida que, digamos, definía muy claramente quiénes quedaban del lado de la normalidad y al mismo tiempo definía muy claramente quiénes quedaban del lado de la anormalidad, ¿no? Y en ese lado de la anormalidad, la sociedad generaba sus otros dispositivos de control, ¿no? Para pensar en Foucault, que creo que es el gran autor de la sociedad disciplinaria, pero también en Deleuze, que ustedes leyeron, sus otras instituciones que tienen que ver con encerrar a todos aquellos, sí, con el encierro, básicamente, ¿no? Todos aquellos que se escaparan de la norma. Y ahí podíamos pensar desde la prisión, que es, digamos, como la parte más evidente, de la figura del delincuente como aquel que transgrede la norma, pero también, y ahí es donde entra como un lugar bastante más subjetivo, el lugar del manicomio, ¿no? Del psiquiátrico o de todas las instituciones de salud mental, porque todo aquello que no podía ser leído bajo la luz ni de la tradición externa ni de la dirección interna, digamos, no podía ser leído en la matriz de la normativa moderna, quedaba al lado de la anormalidad. Y esa anormalidad tiene un montón de componentes subjetivos. Creo que ese es un lugar de desplazamiento fuerte respecto de la época actual, porque justamente uno de los rasgos que caracteriza a la matriz, insisto, posmoderna, le vamos a llamar posmoderna entre comillas por ahora, hasta que encontremos una categoría que nos funcione a todos, que nos cierre a todos, ese es uno de los lugares que más entra en crisis, ¿no? La pregunta por qué es la verdad, ¿no? La crisis sobre la verdad, la crisis sobre la certeza, la crisis sobre la norma, ¿no? Y sobre todo sobre la rigidez de la norma. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, pero digo, al principio, cuando aparecían las primeras familias que escapaban al modelo de familia normal, se hablaba de muchas, ¿no? de tener familias disfuncionales, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no cumplían con su función específica, que era la de explicitar la norma, controlar que esa norma se cumpliera y por otro lado, asegurar que asegurar que la familia fuera la institución que preparara al sujeto en el marco de una subjetividad que lo preparara eficientemente para el modelo de sociedad moderna. ¿Qué es esto eficientemente? Que conviva de manera coherente con sus pares, que fuera productivo, ¿no? Teníamos que pensar modelos subjetivos exitosos, sobre todo tenían que ser modelos subjetivos que produjeran para un sistema, ¿no? Para que se reproduzca ese sistema. Y después hay otro, porque Riesman, yo le dije Davidson, no, es Riesman, perdón, Riesman. Riesman divide esos tipos ideales, es importante que tengamos en cuenta que son eso, tipologías ideales, no es que vamos a encontrar un sujeto de unas características, otro sujeto de otras características, y vamos a encontrar ejemplos, ¿no? Son tipologías que funcionan para entender la complejidad de los comportamientos humanos. Y el tercer tipo de tipología que Riesman pone en escena es de esta división histórica, ¿no? Ese cruce entre modelos de sujeto y momentos históricos. Y es el que dice que es el que propone después de la Segunda Guerra Mundial, este modelo de estado de bienestar, ese modelo, ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial los estados de bienestar son los modelos de Estado-Nación que desde Estados Unidos establecen
los lugares como deseables, ¿no? Es un momento muy expansivo de las economías mundiales, y eso construye otro tipo de subjetividad, digo. Es interesante por ahí pensar cuáles son todos los aspectos que confluyen en la conformación de una subjetividad. No solo las instituciones por las que los sujetos atraviesan, sino también estas zonas de contextos sociales, porque digo, no es lo mismo pensar, y ya lo decía Weber, digamos, al principio de la sociología, no es lo mismo pensar una subjetividad protestante, de la ética protestante. ¿Se acuerdan ese texto tan básico, simple de la... me pone en cara? Creo que el ABC de la sociología, Durkheim, Marx y Weber. Bueno, Weber tiene todo un tratado sobre la relación entre el capitalismo y la ética protestante. Es decir, para que se desarrolle el modelo del capitalismo, fue necesario desarrollar o acompañar un modelo de subjetividad anclado en la ética protestante, que no es la ética católica, sino la ética, digamos, más ascéptica, que fuera un sujeto que pensara todo el tiempo que aquí lo único que aquí cuando digo aquí digo la tierra, digo en esta vida terrenal, lo único que nos iba a salvar era, por ejemplo, el valor del sacrificio. Digo, el modelo capitalista necesita un tipo de subjetividad para ser triunfante, digo, para triunfar, ¿no? Necesita un modelo de subjetividad que valore el sacrificio, que valore el trabajo, que valore el ahorro, que valore un modo de vida muy ascéptico, quiere decir esto, digamos, que no tuviera, que no conectara ni con el deseo, ni con el goce, ni con la lujuria, ni con gastar de más, ¿no? Con todo esto de disfrutar ahora porque después no hay nada. No, justamente lo que había era una gran promesa de futuro trascendental, es decir, tu vida aquí debe ser este tipo de vida para que llegues al reino de los cielos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para que llegues al paraíso que está después del sacrificio. Ese modelo de subjetividad fue central para el desarrollo del capitalismo. Obviamente Weber lo explica mucho mejor y tiene un tratado. ¿Nadie leyó ese texto o no lo vieron en problemas sociológicos contemporáneos? No sé, nunca. Bueno, googleen por ahí, sí, Heriberto, Sofía, alguien tiene que haber visto. Es un clásico. Sí, lo leí, pero no me acuerdo en qué materia. Pero sí, que sí, aparece como la postura de esos tres autores, digamos. Sí, a ver, Weber tiene esa mirada sociológica, Marx después va a decir, bueno, cuáles son las condiciones materiales para ese desarrollo del capitalismo, ¿no? Weber es más sociológico, dice, bueno, ¿qué tipo de subjetividad necesitaba el capitalismo? Y Durkheim se va a preguntar justamente por todas las fallas del sujeto, por el suicidio, dice Tomás. Sí, claro, se va a preguntar por qué pasa con esas subjetividades que no alcanzan esos modelos ideales, ¿no? Y que son conscientes de su falla. Durkheim también, desde una sociología muy clásica, se pregunta por estos individuos que deben formatearse. Digo, estos son procesos inconscientes, ¿no? No es que uno dice, bueno, voy a ser funcional al capitalismo. Entonces, opero con todas, no, son modelos muy inconscientes y que arrastran, obviamente, siglos de tradición, donde, bueno, pero digo, lo interesante es pensar que cada matriz económica y cada matriz de desarrollo social necesita un tipo de subjetividad, ¿sí? Y que esa subjetividad debe ser entendida a la luz de esa matriz. No hay posibilidad de no hacer ese cruce entre matriz cultural, desarrollo económico, si quieren, modelo económico y modelo de subjetividad. Por eso Riesman, en ese tercer lugar, dice, bueno, los estados de bienestar, el auge del consumo, generan otro tipo de dirección que es la dirección de los pares, ¿no? Ya van a ser los pares los que funcionen como guía de mi comportamiento para que yo sepa si estoy, ¿no? En el buen camino. Cuando digo el buen camino no tiene
connotación religiosa, solamente quiere decir esto, que no voy a caer en esas clasificaciones que la sociedad considera como anormales o como desviadas. También habla de desviación, Risma. Y es interesante pensarlo porque yo les decía la otra vez que nosotros en los encuentros presenciales hacíamos un trabajo práctico con materiales de manuales de familia, manuales de crianza, ¿no? de la década del 30, del 40, del 50, y la figura de la desviación en la crianza de los niños es una figura que aparece mucho. Digamos, cómo lidiar con el niño desviado. Y si nos ponemos más cerca, hasta no hace tanto, yo les diría década del 80, y aún hoy uno lo puede escuchar por ahí, no es muy políticamente correcto, pero se sigue usando, por ejemplo, hablar de la homosexualidad como una desviación, ¿no? Ya no está, obviamente ya no es decible en el ámbito de lo público, pero bueno, les recuerdo que la Organización Mundial de la Salud saca a la homosexualidad como enfermedad, es decir, como una especie de desviación de conducta. Yo les diría que a mediados de los 90 o fines de los 80, no hace tantos años que la Organización Mundial de la Salud quitó a la homosexualidad como una enfermedad producto de una desviación de comportamiento. Y la figura de la desviación del comportamiento funcionaba muy bien para lo que era la psicología infantil de mediados del siglo XX, que es más o menos coincide con lo que puede ser la crianza de nuestros padres, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Ahí después la ruptura, obviamente, o las primeras rupturas aparecen en la década del 60 y el 70, ¿no? Pero hasta el 50 funcionó bastante así. Susana. Sí. Perdón. Sí. No, sí, 90 y pico creo que fue. Y incluso, que se sacó. Claro, y creo que... Ay, mira, ahí me lo pone Lara, que es una genia. 17 de mayo del 90. Y creo que incluso era considerado enfermedad mental, digamos. ¿No? Sí, como que algo neurológicamente no estaba bien, digamos, no funcionaba bien. Sí, tal cual. Sí, María Eugenia. Y yo lo que iba a decir, Susana, sobre estos manuales de los que hablas de crianza, que para mí como lo paradójico es con estos quiebres que se dan, como bien vos decís, igual se siguen sosteniendo dentro del mercado y aún hoy sigue habiendo, de hecho más durante los 90 y principios de los 2000, sobre todo en Estados Unidos, con estas también, con estos análisis de desviación de las infancias o la hiperactividad, se ha farmacolizado, sí. A muchos niños, por esto, ¿no? Por ahí poder atender las particularidades de un lineamiento más o psicológico o sociológico y directamente medicalizando nenes re pequeños, como con las mismas líneas. Como que uno dice, no, qué positivista del año de las cavernas. No, o sea, yo trabajo en una librería y no les puedo explicar la cantidad de libros tipo como si tu nene se mueve todo el tiempo, ¿qué tienes que hacer? O cosas así en el título directamente, o sea, Sí, totalmente. Y me hacías recordar una serie que está en Netflix, que la vi hace poco, y que después leí una noticia también que tenía que ver con eso. Recordemos que la sociedad americana es una sociedad donde la psicología, donde el conductismo como teoría es muy fuerte y muy exitosa. De hecho, qué sé yo, el otro día miraba un video sobre... hay una mujer que se llama Johanna Zuboff, que habla sobre capitalismo de vigilancia, tecnologías, digamos, cómo opera el capitalismo de vigilancia, el capitalismo de datos y demás. De hecho, le dicen la Karl Marx de la posmodernidad, porque ella explica, bueno, cuál fue la transformación central del capitalismo, pero toda su teoría está basada en una matriz bastante conductista, ¿no? Porque ella lo que piensa es, bueno, ahora son las tecnologías las que definen dónde vamos, qué hacemos, cómo nos comportamos,
establecen patrones de comportamiento, que eso es como la gran alerta del extractivismo de datos, pero por otro lado, la matriz digamos, no hay como lugar en su teoría, que es un libro así, por otra parte, no hay lugar para intersticios de subjetividad, digo, no está pensando nunca dónde puede romper el sujeto esa matriz de permanente vigilancia, de extractivismo, digamos, todo esa, digamos, está como del lado, es muy interesante y seguramente alguna cosa vamos a leer de ella, pero no es tan lineal la relación entre tecnología, extractivismo, control, subjetividades, ¿no? Modeladas. No es tan lineal la cuestión. Pero repensando esto que decías María Eugenia y también Heriberto, siguen existiendo en Estados Unidos, producto también de la conjunción entre matriz religiosa y el Estado, una matriz religiosa que no es católica necesariamente, pero que bueno, si lo fuera sería igual, como instituciones de, no sé, no quiero decir reparación, pero es como que curan a los homosexuales, vamos a decir literalmente, ¿no? De cura. Son instituciones donde uno se interna, o los internan, las familias, los internan para que se recuperen de su desviación. Ahora voy a buscar la serie porque no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Está ambientada en los principios de los 90 también está, pero no hace mucho volví a leer un artículo, digamos, como que siguen funcionando en algunos lugares. Piensen en el centroamericano, ¿no? Piensen en Utah, digamos, lugares donde las iglesias protestantes sobre todo, que es esta ética que recupera Weber, pentecostales y demás, son las que tienen mucha injerencia y establecen estas normativas sociales de buen comportamiento, ¿no? Entonces, por eso, para evitar fracasos, para evitar dolores y demás, bueno, apelan a métodos bastante poco ortodoxos, asumiendo esta idea, ¿no? De que la homosexualidad es algo que puede revertirse, que puede curarse, que puede, digamos, que tiene que ver con una falla que puede repararse. No hace tanto de esto, digo, y es interesante lo que dice María Eugenia también, porque es importante que nosotros veamos que estos modelos, este texto de Heller creo que es de los 80, pero digamos lo de Risman es anterior, no es algo que esté, digamos, que nosotros podamos leer solo en clave de pasado, ¿sí? Y mucho menos de superación. Lo que pone en escena, y ahora vamos a ver, digamos, cuáles son estas grietas, más que grietas, yo diría, estas rupturas fuertes que la posmodernidad pone en escena, lo que pone en escena es como lo conflictivo de la convivencia con ese tipo de modelos y de ideas y de comportamientos y de teorías acerca de... Pero no quiere decir que unas reemplacen a la otra, ni mucho menos, ¿no? La convivencia de estos lugares, lo que digamos, de algún modo lo que recupera la posmodernidad es el conflicto como un lugar central donde se disputen, ¿no? Donde esas ideas por la hegemonía estén en la arena de disputa pública permanentemente, cosa que quizás antes no pasaba tan así, pero digo, es ese como el gran aporte de la posmodernidad, poner en crisis valores que ya estaban asociados a lugares como bastante más estancos, y bueno, poner en crisis esto, que cada uno puede tener la libertad sexual que quiera, que cada uno, y que eso debe convivir con incluso aquellos que todavía piensan que la homosexualidad es una enfermedad, digo, porque estamos como, ahí hay contemporaneidad, o sea, estamos atravesando el mismo tiempo. Sí, María Eugenia, estabas ahí como que te salís de la vaina por decir algo. No, iba a decir que ahora entendemos por qué como que uno ahora dice, bueno, entiendo por qué la sociedad se tuvo que desarrollar bajo la norma, no hubiese sido tan complejo, tan largo el trayecto, les resultaba más fácil. No, bueno, toda eficacia no quiere decir que no haya una matriz posmoderna que también esté necesitando un modelo de subjetividad, y quizás este sea el modelo de subjetividad, ¿no? Un modelo más contestatario, que pone en crisis. Sí, digamos,
Digamos, sí, me parece que en Rusia también está muy fuerte este tema, incluso dicho desde las autoridades, digamos. Como, Sí, en Rusia hay persecución penal. claro, como que no, como que lo dicen claramente que no transan en esa. Y con Mm, mm. respecto, sí, a lo que decís de la posmodernidad, también se nota mucho ahora con el tema, por ejemplo, no sé si lo voy a decir con los términos correctos, pero esto de las parejas más libres, Sí, en el sentido de que no se instale una norma, o sea, que se habiliten todas las posibilidades. O sea, si de o que la norma sea no adherir a la norma tradicional, esa sería la claro, no, norma. claro, porque si nos ponemos en la postura, por ejemplo, de las parejas libres y condenamos a los que quedan en parejas, ya con el quedan ya los condené, ¿no? Pero digamos, claro, cosificamos a los que están en una pareja tradicional, quiere decir que estamos aplicando una nueva normativa a la vez. Y en realidad de lo que se trata, me parece, la posmodernidad, es de habilitar todas las posibilidades, digamos. ¿Te sienta Mm, bien la pareja tradicional? Está todo bien. ¿No te sienta bien y tenés una pareja abierta? También está todo que bien. está todo bien. Claro. Sí, justamente lo que habilita de algún modo, si quieren, este escenario actual es la convivencia explícita de zonas de conflicto, la no regla en términos macro, vamos a ver que en términos micro la regla sigue funcionando, porque no es solo aceptar un modelo de comportamiento para una vida, también es lidiar con todos esos remanentes de culpa, de sanción social, de resabio moral, digo, una serie de cuestiones que siguen quedando en el comportamiento de la sociedad, ¿no? Digo, no es solo yo decido sobre mí y entonces un proceso de individualismo, sino que también lidio con la sanción moral de los otros. Y cuando digo los otros, no digo solo la sociedad, qué sé yo, los vecinos, digo, los otros son la familia, los otros son los afectos. Bueno, nada, digo, que todas las preguntas que uno se hace cuando decide asumir un comportamiento que no va a ser ampliamente compartido, digamos, que está como en esa bisagra entre lo que ha sido socialmente compartido y lo que empieza a ser mejor visto. Pero lo que hay, insisto con esto, es como una arena de disputa por las condiciones hegemónicas más visible. Lo que se visibiliza es la arena de disputa social, que por eso, el texto que vamos a ver hoy, que es el de la CLO lo plantea como un lugar, como que la posmodernidad puede ser leída como una especie de cambio en la modulación discursiva. Él lo plantea como un lugar de choque de sentidos, pero en términos discursivos, ¿no? De choque de sentidos y al mismo tiempo de nuevos sentidos, ¿no? De creación de nuevos sentidos. Pero bueno, la CLO elige ese lugar y está perfecto, digo, de hecho nosotros consideramos que es un interesante lugar para pensar las características de la posmodernidad, pero ustedes leyeron antes otros también, o sea, digo, hay como mucha producción intelectual y mucho intento de explicación, de explicación y de descripción de las características de estos rasgos, ¿no? Nosotros, de alguna manera, en el Foro 1 lo que pedíamos era la reconstrucción de los rasgos de la modernidad. No como, insistimos, no como una especie de etapa histórica que inicia y clausura, sino como los principales rasgos. Bueno, estos modelos de subjetividad a los que apela Heller, que describe Heller, son un rasgo importante de esa modernidad. Las sociedades disciplinarias son un rasgo importante de esa modernidad. Las modalidades del tiempo y del saber sobre las que trabaja Barbero son un rasgo importante de esa matriz moderna. Ahora, la propuesta es hacer el mismo ejercicio sobre los rasgos de la matriz cultural en transformación. Por eso, antiguamente está el Seminario de Transformaciones Culturales, pero digo, porque el eje de transformación es un eje central para nosotros. Para leerlo, digo, transformación respecto de qué? Sería del escenario actual respecto de la matriz moderna. Y nosotros lo leemos en tres claves. Lo leemos en clave de ruptura, claramente, hay zonas de franca ruptura. Lo leemos en clave de continuidad, porque esto que ustedes mencionan, esta idea de que la nueva norma o las nuevas normas o las nuevas no normas conviven con las normas. Entonces hay una zona de continuidad. Y hay una zona de desplazamiento, digamos, de esas cosas que están entrando en debate, pero que no llegan todavía
a la condición de ruptura, abiertamente. Digo, uno puede pensar que, si pensamos, qué sé yo, en los roles femeninos asignados por la modernidad en instituciones claves como la familia o como la educación misma, bueno, hay francas rupturas, por lo menos de esos modelos de ser mujer, de esos modelos de asignación de roles. Por lo menos en el plano de lo discursivo y en el plano de lo normativo y en el plano de la mirada del Estado, ¿no? Cuando reconoce, por ejemplo, a las mujeres que han trabajado toda su vida como empleadas domésticas en negro y les reconoce una jubilación. Digo, hay ahí un avance, una transformación respecto del rol, con todo lo que asumimos con la perspectiva de género, pero al mismo tiempo eso está en tensión con la tradición, y entonces hablamos de cupo laboral en términos normativos, pero al mismo tiempo luchamos por ocupar, cuando vamos a las cifras vemos que, no sé, los cargos jerárquicos o los cargos importantes siguen ocupándose en un 85-90% por hombres. Convive la norma con el comportamiento, ¿no? Son luchas. O sea, estamos en pleno proceso de esto, de debate sobre una nueva normativa o un nuevo modo de ser, un nuevo modelo de subjetividad. Sí, Maru, decinos. No, sí, respecto a esto que decías, que para mí el feminismo en ese sentido, al discutir la lógica de conformación del resto de las prácticas, de los sentidos, de las representaciones, de la organización, o sea, choca con la lógica verticalista y paternalista del Estado-Nación. Entonces, esto que vos decís, ¿no? Lo del cupo laboral, como que, bueno, existe también ahí una contradicción de, bueno, es el ruido, es el momento, hay que buscar la representación o hay que desterrar esta lógica, nos inscribimos y nos comió de vuelta el gran monstruo Estado, ¿no? Como que el feminismo creo que al ser transversal y pensar en la lógica, se lleva un poco puesto eso también, sobre todo lo que decías del Estado, lo pensaba por eso. Sí, tomémoslo como un ejemplo, si quieren, lo de la ley de cupo. Sí creo que como que la corriente feminista, nosotros lo vamos a ver a partir de la clase que viene con Preciado, que es más que feminismo igual Preciado, digamos, es parte de una corriente que pone en disputa muchos saberes y muchos modelos a partir de la idea de género, pero la idea disruptiva de género, no es solo, de hecho Preciado no sé si lo conocen, no sé, han leído algo de él, o si ya empezaron a leer el libro, que está ahí desde el primer día, y que nosotros vamos a empezar a recuperar a partir del encuentro que viene. Ese libro justamente es de Crónicas del Cruce, es decir, él es nacido Beatriz, convertido en Paul, pero sin querer renunciar a su identidad de Beatriz, o sea, él es Paul Beatriz Preciado, digamos. Es producto de una época también, ¿no? Digamos, él pone en tensión todo lo posible y lo decible de una época a través de su cuerpo, pero obviamente el cuerpo no es solo un cuerpo, el cuerpo es un lugar de enunciación permanente. Entonces él elige desde su propia transformación corporal enunciar y denunciar estas lógicas de ordenamiento moderno, ¿no? Ya lo vamos a ver con más detenimiento, pero hay un texto, fíjense que el libro en general es como una serie de manifiestos cortos, ¿no? Textos cortos, pero además con lógica escritural de manifiesto, es decir, textos muy aseverativos, textos muy militantes, ¿no? Textos con mucha fuerza, no son ensayos. ¿Se entiende la diferencia entre la lógica escritural del manifiesto y la lógica escritural del ensayo? El manifiesto parte de un lugar muy asertivo porque es un lugar de mucha provocación. ¿Sí? Bueno, piensen en los manifiestos de las vanguardias artísticas del siglo XX. Sí, son como máximas, digamos. Sí, son como máximas. Sí, digamos que tienen un peso aseverativo fuerte.
pero también porque lo que, insisto, lo que están buscando es la provocación. Cuando decís máxima se me ocurren Naroski, se me viene a la cabeza, pero no, es en otro perfil. Digamos, pone todo el tiempo en discusión esto de las verdades acerca de quién es uno, cuáles son los sentidos de la identidad, pone en crisis la idea de la unicidad y la identidad. Pero bueno, no me quiero avanzar demasiado porque es justamente parte de lo que viene, digamos, de las próximas unidades. Pero en la figura de Preciado y del feminismo, digamos, en realidad son lógicas, son movimientos sociales que más allá de las reivindicaciones que uno puede leer rápidamente, ¿no? Que están como ahí, son reivindicaciones que justamente, como dice María Eugenia, están poniendo en crisis modelos de conformación social. Y es verdad esto que dice, bueno, el Estado-Nación es un Estado, ya lo leímos con Barbero, es un Estado que está asumiendo como característica central ser el organizador de una sociedad que asume que está desorganizada, ¿no? Es decir, que por un lado adopta este componente paternalista, si quieren, pero además que trabaja en esta necesidad de organizar a una sociedad desorganizada. ¿Se acuerdan? Trabaja desde la lógica vertical, desde la lógica horizontal, desde la homogeneización, pero desde la lógica vertical a través de la aplicación de la norma. Y nosotros no hemos salido de ese modelo de Estado. Digo, nosotros, el modelo de Estado, cuando digo nosotros, digo Latinoamérica en general, el modelo de Estado que pervive en toda la región es el modelo de Estado moderno, quizás o más en crisis en Bolivia. El Estado plurinacional de Bolivia puso en tensión estos lugares con la constitución de Evo. Del gobierno que se dio en el gobierno de Evo, ¿no? Es el único Estado plurinacional, es decir, un Estado que organiza diversidad de naciones. Si no, fíjense que, digamos, la idea de Estado pegado a nación es un solo modelo de Estado y un solo modelo de nación, ¿no? Es un Estado que no está reconociendo diversidades nacionales. Cosa que nosotros también tenemos, porque nosotros tenemos en el territorio argentino otras naciones que viven en este Estado, en este territorio. Tenemos todo el tema, bueno, y que son justamente relaciones conflictivas con esas naciones. Los mapuches en el sur, y creo, no está el compañero que vi, alguien habló en el foro de los Quilmes, que en realidad es toda la zona de Amaicha del Valle en Tucumán. No sé si conocen esa zona. Bueno, en los valles calchaquíes, que es toda la zona de Amaicha del Valle en Tucumán y que se pasa, que es la frontera con Salta, camino a Cafayate, ¿no? Ahí uno pasa por un pueblo que se llama Los Quilmes o Quilmes, y donde puede entrar a ver las ruinas de los Quilmes, que es una, digamos, esas maniobras tremendas del Estado-Nación, que se llaman los Quilmes, porque fue una comunidad que resistió 1000 años la conquista española. Repito, 1000 años resistió ese pueblo a la conquista española. Fue uno de los últimos pueblos que la conquista española logró conquistar, masacrar, digamos. Y que parte de la estrategia de la conquista fue diezmarlos, obviamente, pero finalmente todos los sobrevivientes los trajo caminando de ahí hasta Quilmes, hasta lo que nosotros conocemos hoy como la zona de Quilmes. Obviamente, imagínense la cantidad de gente que murió en ese trayecto, ¿no? Ahí termina de reducirlos a la casi nada. Pero digo, se llaman los Quilmes y nosotros tenemos, digamos, nosotros no sabemos por qué Quilmes se llama Quilmes. Bueno, se llama porque trajeron a los Quilmes caminando desde Tucumán. Es una historia aberrante, sangrienta, propia de la fuerza de un Estado sobre las comunidades originarias. Pero ese territorio, Quilmes y Amaicha del Valle, es preestatal. Es un territorio que no se rige con la lógica del Estado-Nación. ¿Sí? O sea, a ver, por ejemplo, si uno quiere adquirir territorio, ahí, comprar un terreno, por llamarlo de alguna forma, no es por la vía del comercio legal como uno compraría un terreno en cualquier otro lugar del país. Ahí hay un cacique
ahí los terrenos se heredan. Digo, hay otra lógica para la adquisición de territorio, para la ocupación del territorio. Bueno, ese territorio que uno puede visitar, ¿no? Porque nadie le va a negar la entrada, es preestatal. O sea, no tiene la lógica del Estado-Nación, Constitución 1884, 1874, 1864, ¿no? Urquizas Rosas, bueno, no tiene esa lógica, ni se rige por esas normas. Y los mapuches tienen el mismo problema en el sur, ¿no? Ellos también conviven con un Estado opresor que no reconoce la tradición sobre las tierras. Bueno, y ahí tenemos todo el caso Maldonado para ver, y todo lo que ustedes quieran, digo, ahí tenemos Benetton, Lewis, la apropiación de la Patagonia por parte de los grandes terratenientes o de los grandes empresarios yanquis. No sé tampoco si han ido a la Patagonia hace mucho o hace poco, pero es muy, muy fuerte ver esta conflictividad permanente entre los que son los dueños de la tierra, originariamente por derecho natural. ¿Se acuerdan del derecho natural y el derecho formal? Esa diferencia, que son dueños de la tierra por derecho natural, y los que quieren ser dueños o afirman ser dueños de la tierra por derecho comercial, que es haberla comprado y pagado. ¿Sí? Son zonas donde es muy evidente este conflicto, quizás desde el porteñocentrismo o el centrismo propio de nuestro país, que digamos desde la provincia de Buenos Aires, si quieren, no voy a decir capital, pero desde la provincia de Buenos Aires esos conflictos se ven como lugares muy lejanos o casi como cosas que pasan en otro país, pero pasan acá, porque las lógicas estatales también sufren estos tipos de superposiciones y conflictos. Esto también es algo que la posmodernidad hace visible. No porque la posmodernidad en su lógica lo quiera hacer visible, sino porque en realidad lo que lo hace visible es esta cercanía propia de los avances tecnológicos, por lo cual un territorio tan extenso como la Argentina, de pronto nosotros podemos conocer todo lo que está pasando. Y fíjense, les hablo de Amaicha del Valle y no lo conocen. Entonces, digo, y no conocen esta situación. Entonces no es que el acceso a la información también tiene esa parte como de rara, ¿no? Accedemos a toda la información, pero no accedemos a toda la información. Es una contradicción permanente, ¿no? Tenemos acceso a todos los medios, pero no accedemos a toda la información. La información también tiene un sesgo, no solo el comportamiento tecnológico. El sesgo tiene que ver con qué elegimos contar, qué elegimos transmitir. Digo, yo sé de todas estas situaciones porque me interesa, porque viajo y porque tengo amigos que viven ahí y que han podido adquirir tierra, pero digo que es un negocio con un negocio. Es una transacción con el cacique, ¿no? No tiene escritura, lo que nosotros podemos llamar la escritura, el papel de la tierra. Me está acoplando. Sí, contame. ¿Qué está? Tengo un libro que justo lo fui a buscar que se llama Archivos del Sur. Yo fui a San Martín de los Andes y había puesto en una feria artesanal libros y bueno, justamente eso, el libro cuenta, son archivos de las familias, de cómo habitaban ellos el territorio de toda la zona como de la Ruta 40, esa parte de Villa La Angostura, cuando llegaron las primeras máquinas, o sea, cómo ellos de repente en un momento salieron al patio y bueno, comenzaron como a caer empresarios y a coparles el terreno y básicamente el libro cuenta eso, ¿no? Cómo de a poco se le fueron apropiando de la tierra y lo fueron corriendo. Sí, por la lógica del capital, ¿no? Que es la de adquirir tierras con dinero. Digamos, la lógica del dinero es la lógica del capital. Las comunidades originarias no tienen la lógica del dinero, obviamente la conocen, no es que no la conozcan. Claro. Digo, no nos vamos a encontrar con indios emplumados, pero... Y en ese sentido está re bueno, porque vos ves las explicaciones de ellos por fuera de esta lógica del dinero, como tipo, mi abuelo nació acá, no sé, tipo, esta choza no existía, o sea, cómo ellos justifican a través de sus lógicas, que son las habitacionales, que nacieron en esa tierra, o sea... Sí, el derecho natural. El derecho natural, uno ocupa la tierra en la que nace y la que hace producir. Digamos, con lo cual la lógica del capital no entra en eso. Fíjense que Benetton no hace producir la tierra.
Lewis menos, ¿no? Lewis se compró un lago para él, eso saben, ¿no? Que Lewis tiene un lago, no un lago, Sí, tiene el lago. sí, y también en esto de lo que se elige contar y no, también bueno, hasta que vuelve, o sea, hasta que gana el Frente de Todos las elecciones, lo que estuvo ahí terriblemente en disputa fue toda la zona donde está el estadio de River, digamos. Y obviamente que les ofrecían comprárselo, le ofrecían el lugar a donde se tenían que trasladar, que era ahí atrás de la ex ESMA, pero digamos, en ningún momento fue contado ni para qué se quería, que era para este Lewis, y mucho menos, nada. ¿A qué zona te referís? ¿Dónde está Ciudad Universitaria? ¿Dónde está el río? Sí, porque hay zonas en realidad incluso donde está el estadio, por eso le ofrecían trasladar el estadio. O sea, obviamente que le ofrecían un dinero para que haga un estadio nuevo, ¿eh? O sea, pero un estadio estilo europeo que son de cartón, que se rompen a patadas, digamos. Claro. Con techo Sí, desplegable. pero son estadios, claro, son estadios muy de cartón esos. Y le ¿Pero por qué? ofrecían, ¿Cuál es la riqueza de esa tierra? y primero que querían hacer una torre con helipuerto, y no sé, O sea, solo de... sí, vista al río, todo, o sea, Ya se ve, se ve. Bueno, es un poco la crisis, uno de los conflictos que tenemos acá con la reta y la construcción y la ocupación de toda la ribera del río con torres, claro. ¿no? Sí, digo, la disputa por el territorio en Argentina es una disputa, digamos, uno puede reconstruir la historia de del Estado-Nación solo de la disputa territorial, Por ¿no? eso, Porque por eso ahí cómo vuelve, que por momento es cierto lo que decía el texto de las sociedades de control, cuando hablaba que los capitales globales, por supuesto, no van en busca de copar la territorialidad a la hora de la explotación, ¿no es cierto? O sea, es cierto uh-huh. sí lo que dice el texto, pero nada, digo como en muchas cuestiones también el texto lo podías pensar en ciertas contradicciones, porque en realidad sigue sucediendo un poco lo que decías, lo que sucede en el sur, donde tenés que producir la tierra y donde sos dueño si la habitás, en el sentido de, como para cerrar ahí con ese texto, en el sentido de que el texto está bien, ¿no es cierto? Es como que un poco exageraba una postura de la sociedad hiperconectada y todo, ¿no? Pero yo pensaba en un momento, trayendo a Semmelweis, yo pensaba en un momento, está bien, pero todo eso con qué se va a producir, con el litio que nosotros tenemos en Argentina, o el litio lo van a poner ellos desde otro lugar también. Entonces ahí donde, No hay fuentes de litio en otro lugar. claro, entonces ahí donde vuelve a pesar la territorialidad, digamos. Es que no son conflictos excluyentes. Claro. A mí me parece que lo más interesante de pensar los planteos de... Sí, Benetton también, Lara. Lo de Lewis, Benetton tiene más territorio. Lewis tiene menos, pero lo que tiene es que se construyó la casa en el borde del lago escondido y bueno, el lago escondido es de él ahora, no te deja pasar más allá de determinada parte, digamos. Creo que puede llegar hasta una parte, después ya no puedes más. Lo más interesante, digo, de pensar por ahí la propuesta de la materia o los textos que leemos es que no los leamos con la lógica excluyente, ¿no? Y que por ahí es difícil salir de ahí porque uno está muy afianzado o entrenado en leer las cosas como en la línea del progreso, ¿no? Que planteaba Barbero. Esta idea de que una cosa va para adelante, ¿no? Lo que va adelante es lo más nuevo y entonces opaca o transforma lo que está atrás. Y en realidad lo que está pasando, yo diría que más que leerlo linealmente, habría que leerlo como una especie de superposición de conflictos. Entonces, claro, a ver, el texto que ustedes leyeron sobre, que no es Deleuze, es Manolo Rodríguez explicando a Deleuze, que me pareció como más amigable, pero que en realidad si ustedes quieren leer el texto Postdata sobre las sociedades de control, que es Deleuze puro, es un texto corto también y que está accesible en PDF. Digo, me parecía que por ahí Manolo ahí había logrado captar lo más importante del texto de Deleuze y masticarlo un poquito con algunas cuestiones de actualidad. Pero ese texto está escrito en la década del 70. Es un texto que le responde de alguna manera a Foucault
eh, que plantea como, no sé si es un cambio de paradigma, pero digo, un desplazamiento respecto de la categoría de sociedad de control, perdón, de sociedad disciplinaria a sociedad de control. Foucault hace un laburo que es, bueno, que evidentemente no podemos dejar de hablar de él porque ha sido central en la lógica del siglo XX, pero digo, cuando él desarrolla esta categoría de sociedad disciplinaria, también están respondiendo a algo que es anterior, que es la sociedad de la soberanía. Entonces, son como modelos societales, de nuevo, ¿no? Estas tipologías que nos sirven para entender momentos. El modelo de panóptico de Bentham, que es la gran metáfora Foucaultiana, que justamente está preocupado por este control, pero control centralizado, ¿no? Él dice, este es un control centralizado, con una mirada que ocupa todo. La gran figura del Big Brother también, ¿no? La figura del ojo que tiene control sobre las conductas de todos los sujetos y que clasifica, ordena, normaliza, ¿sí? Disciplina, justamente, sociedades disciplinarias. Lo que Deleuze viene a poner en evidencia contemporáneamente a Foucault, porque Foucault muere en los 80, digamos. Foucault vivía cuando escribió Deleuze lo que escribió, y que es parte de una charla, digamos. Fíjense que hay textos muy fundantes de explicación, pero que no tienen necesariamente que ver, no tienen que ser libros, ni enciclopedias, ni nada. Acá Deleuze lo desarrolla en una charla y después obviamente lo vuelve a escribirlo muchas veces. Es esta idea de que el control central, visible, ¿no? En el panóptico de Bentham nosotros sabemos que ahí donde está el panóptico es desde donde nos están mirando, ¿sí? O sea, es identificable esa zona de poder y de control, esa mirada. Lo que Deleuze va a plantear es, bueno, que en las sociedades de avance tecnológico, insisto con esto, un poco en la lógica de Med también, ¿no? Que Med también escribe en los 70. Lo que ellos están viendo es que la tecnologización de la sociedad avanza a pasos agigantados, avanza de manera muy veloz, pero no pueden avisorar el 2021. Lo que están viendo es, ojo, hay un gran proceso de tecnificación y está avanzando muy rápidamente, pero digo, pueden tirar hipótesis desde ahí. No es que están pensando en Internet. Digo esto porque se los puse a algunos en el foro y porque aparece fuerte. Med no puede pensar en Internet, pero está pensando en Internet. Pero no puede pensar en Internet porque no conoce ni sabe ni aconteció el desarrollo de Internet. Pero sí está pensando en procesos de interconexión global, ¿no? Que después la técnica le dio una respuesta, un modelo real a eso, que se llamó Internet. Lo mismo con Deleuze. Lo que está advirtiendo Deleuze, y que es parte de las características de la posmodernidad, es que el control se vuelve invisible. ¿Sí? Ya no está identificable en un punto como en el panóptico de Bentham, ¿sí? Sino que está diseminado, y que ese control y ese poder diseminado es mucho más poderoso que el control de la sociedad disciplinaria, justamente por su condición de invisible. Claro, incluso en el texto ese de Rodríguez alcanza a hablar también del teletrabajo. Sí, porque insisto, porque el texto no es de Deleuze, es de Rodríguez, claro, retomando a Deleuze. Y claro, Rodríguez sí lo escribe ahora. Pero digo, ¿cuándo lo escribe? Pero lo escribe antes de la pandemia, ¿o no? Sí, lo escribe antes de la pandemia, pero en este siglo, digamos. Claro. No, pero digo por eso cómo se entrecruza todo y todo se puede repensar, que lo que está bueno del texto es que él deja totalmente abierto para repensar y cuestionar todo lo que ahí se dice, porque cuando habla del teletrabajo, es cierto lo que está sucediendo con el desarrollo tecnológico. Sí, porque el teletrabajo es previo a la pandemia también. Claro, pero con la pandemia lo que quedó fue como que, entonces, cuando hablas de la sociedad de control, lo podés pensar como sujetos con una movilidad libre, nada más que controlado a través de las redes, porque si vos vas a ciertos lugares de Facebook, te avisa a la hora que fuiste al supermercado antes de conectarte, o lo que fuese. Está todo. Cualquier movimiento está controlado por estos aparatos de los que nosotros no nos despegamos. Digo, claro. Acá hay extractivismo de datos
aunque no, digamos, no es necesario aceptar cookies para dar datos. Claro, pero a lo Con que esto es un rastreador personal, digamos. Pero a lo que voy que en alguna medida también se pueden resignificar muchas cuestiones con la sociedad de encierro, porque el teletrabajo y mucho de lo que está sucediendo más allá de la pandemia también tiene que ver con el encierro, digamos. O sea, en alguna medida también se vuelve al encierro, reconfigurado, pero se vuelve al encierro también. Sí, pero no es un encierro estatal obligado. Bueno, no. Hubo una situación sanitaria particular que obligó a un encierro. Sí. Pero, a ver, lo central de Deleuze es, ya no necesitamos acudir a instituciones cuyo poder centralizado es, o sea, cuyo control está centralizado en un único foco de poder. Claro. Sino que la condición de las nuevas sociedades de control es que la hipervigilancia, es decir, la vigilancia llevada al extremo, ocurre en todos los niveles de nuestra vida social y sin necesidad de que estemos, digamos, quizás amparados con esta metáfora de la libertad. Claro. ¿No? Donde pareciera que ya no nos encierran, pero sí nos controlan. Me acuerdo que en una clase un compañero contó así de una experiencia que tomaban a un par de personas y les proponían quién aceptaba como lo que después fueron los realities, quién aceptaba tipo el experimento de vivir con micrófonos, con cámaras dentro de tu casa, tenías que firmar un convenio y por supuesto que por tu propia voluntad nadie aceptaba. Pero la reflexión de lo que contaba el compañero es que lo terminamos haciendo todo por nuestra propia voluntad. O sea, los televisores, y no hablo de los actuales de hace un año, ya de los de hace 10 años, ya si necesitarían verte o escucharte dentro de tu hogar, ya lo hacen. O sea, lo hicimos por el mismo mecanismo del avance tecnológico con nuestra propia voluntad. Y todo el confort tecnológico a lo que iba, porque claramente que lo de la pandemia fue un caso especial. Pero no deja de ser también de esta época. Y el desarrollo de las tecnologías también, desde hace tiempo, nos vienen trabajando como para que en un momento vos digas, digo pensando ¿no? en que ayer volvió la gente al Estadio Monumental, se les ríe. No, pero digo, cómo todo te lleva a que vos te sientas más cómodo, más tranquilo en tu casa viendo un partido, a que vayas al estadio. Pero digo, en un montón de cuestiones, como que la sociedad de encierro, vuelvo a repetir, resignificado, vuelve como a aparecer también. Y esto que por ahí nosotros lo podemos apenas percibir, seguramente no es algo que se venga dando ni hace ni un año, ni 2, ni 5. Posiblemente sean 30, 40 años y no lo percibimos. Y nada, o sea, cuando largaron los primeros celulares, ya sabían que no servían para nada y que era cuestión de que aprendamos a manejarlos para que lleguemos a tener los que tenemos hoy. Entonces digo, hay gente que sí piensa a 40 o 50 años a la hora de hacer negocios o lo que fuese. Sí, obviamente hay muchísima financiación de este sector, ¿no? Para que haya desarrollos de inteligencia artificial. Yo creo que lo que vos estás poniendo en escena son los desarrollos de inteligencia artificial que ya están, ¿no? Y que, mira, dijiste una palabra que es muy interesante porque yo leí el otro día un texto que justamente pone en crisis los desarrollos de inteligencia artificial, es decir, ni es tan inteligente ni es tan artificial, pero que hablaba justamente del confort, ¿no? Que la lógica del confort. Y de hecho hay un libro que nosotros no leemos en esta materia, pero que se llama La jaula del confort, de Esteban Magnani, donde él pone todas estas cuestiones en evidencia sobre los niveles de vigilancia que tenemos a partir de nuestros consumos de inteligencia artificial, que no son solamente celulares, digo, hay aspiradoras de inteligencia artificial, cafeteras, televisores, como se copa y demás. Tomás, ¿querías decir algo? Lautaro, ¿también? Buenas, ¿cómo están? Yo cursé psicología el cuatrimestre pasado y no puedo parar de pensar en el texto de Corea y Leucovitz del 2004. Sí, y en ese sentido de cómo el poder centralizado pertenecía al Estado en un momento y la descentralización del poder lo hizo más grande y pasó al mercado, ¿no?
y cómo el mercado empezó a ser quien recauda los datos y a pasar por encima del Estado, al nivel de que el Estado de Estados Unidos justamente tuvo que demandar a Zuckerberg y hacerle una indagatoria y meterse en todos los datos. Y aún así lo perdió. Digo, sí, porque son las high-tech se manejan por fuera de los estados nacionales. O sea, son estados supranacionales, por eso es tan difícil la regulación. Pero sí, continúa. No, era eso, nada más. Reflexionar sobre la descentralización del poder y cómo hacer y qué hacer en este sentido, en donde no hay una regulación de todo esto, donde las empresas privadas logran facturar más que algunos estados pequeños. Sí, en realidad es como primero conocerlo, ¿no? Los límites del Estado-Nación, ese Estado-Nación omnipotente que la modernidad pensó como el gran controlador de las subjetividades, hoy encuentra sus propios límites en la descentralización del poder, en el avance del mercado y en estas figuras, ¿no? Que son las gafas, ¿no? Se los escribo acá, pero que seguramente ya las vieron, que son las high-tech, ¿no? Creo que es Google, Apple, Facebook, esa es la sigla de Amazon, ¿no? Sí, Lautaro, ¿querías decir algo también? ¿No? Ah, me pareció. Me confundí. Bueno, no, como justo prendiste la cámara, me pareció que querías decir algo. Bueno, a ver, ya Deleuze está dando cuenta de esta situación, insisto, en los fines de los 60, principios de los 70. ¿Sí? Cuando él escribe Postdata, las sociedades de control. Y sobre lo que pone el acento es sobre este rasgo de los tiempos actuales, que es la diseminación, si quieren, de los lugares de control, que están en todas partes pero se vuelven más invisibles. Esa invisibilización los vuelve más poderosos. ¿Por qué? Porque nosotros no los podemos reconocer y donde la norma, esta de la que empezamos a hablar al principio de la clase, se diluye de tal manera que uno no sabe cuándo está haciendo lo correcto y cuándo no. ¿Sí? Entonces, digamos, esos límites entre lo correcto y lo no correcto se diluyen de tal forma en lo que obliga a que cada sujeto por ahí, o que cada comunidad establezca sus propios sistemas de normas, ¿no? Para ser aceptados socialmente. Porque si no, no termina de saber qué es lo que corresponde. En todo caso, lo que sí corresponde, un modelo subjetivo exitoso en este nuevo contexto podría ser ese del que habla Byung-Chul Han, o que describe en realidad Byung-Chul Han. Byung-Chul Han lo está describiendo desde Corea del Sur, que es un modelo especial de sociedad. O sea, él es un filósofo, nació en Corea del Sur, recibido en Alemania, vive en Alemania, pero estudia Corea del Sur, que en realidad es un modelo de sociedad donde esto está llevado como un extremo. Nosotros no podemos extrapolar el modelo coreano, chino, japonés a las condiciones de Latinoamérica. Pero lo que él está denunciando de alguna manera ahí es la explotación del sujeto por el sujeto mismo, ¿no? El sujeto exitoso de este nuevo momento es el sujeto que se autoexplota en nombre de la libertad, ¿no? Es lo que él llama el sujeto del rendimiento, el sujeto que construido sobre el discurso de la felicidad propia, de la libertad total y de la felicidad propia, se autoexplota pensando que en realidad se está realizando, ¿no? Esta idea de autoexplotación y realización aparece muy claro en los textos de Byung-Chul Han, que seguramente leyeron por ahí porque es un filósofo que está muy de moda en toda la academia y la no academia también, digamos. Por ahí sí. Encuentra sus libros en todos lados. Claro, sí, por ahí sí lo que llegan son las ideas. Yo nunca leí un libro de él, pero ciertas ideas de él llegan. Sí, porque digamos tiene un nivel de divulgación retomando muy lo que decía alto. el compañero,
Claro, pero retomando lo que decía el compañero y también lo que decías vos recién, lo asociaba con la introducción de Bauman, cuando cuenta la experiencia de estas familias que lo único que le interesa es llegar con el remolque a una especie de, no usa la palabra camping, pero cuando usa, no me acuerdo el término que usa, como que llegan, las familias que llegan a un espacio donde alquilan momentáneamente y se van, y no les interesa nada de cómo está ese lugar, que podríamos pensarlo como país, si se quiere, porque lo que dijo el compañero sobre que las transnacionales, claramente, estas empresas facturan más de lo que puede facturar un Estado-nación, y de cómo con la tecnología, la espacialidad, ¿no es cierto?, se reconfigura. Pero vuelvo a lo mismo cuando mencioné lo del litio. O sea, nosotros en un momento pusimos satélites en órbita, ¿no es cierto? Ujú. Satélites que son geoestacionarios, o sea, le asignan una coordenada en donde le íbamos a poder vender señal a países limítrofes, Ujú. pero bueno, después viene otro modelo donde decide venderlo a un privado a esos satélites. Entonces Sí, digo, no todos, no todos, claro, por eso pero sí. digo, los estados-nación se pueden fortalecer o no, pero digamos, va a depender, creo que estamos en un momento crucial en ese sentido. Claramente las transnacionales vinieron a poner en jaque a los estados-nación, ¿no es cierto? Pero, nada, por algo, por algo, digo, ¿no? Porque después Manes nos habla de que cambió todo, que lo nuevo, que hay que apostar a la ciencia, pero no nos dice qué va a apostar en la ciencia ni qué se va a hacer con lo que la ciencia desarrolle. O sea, lo que la ciencia desarrolle, ¿va a ser con fondos públicos para después venderlo en privado? ¿O va a ser con fondos públicos para que lo administre el Estado? Por eso digo, es como que, digo, ¿no? Como Sí, que nosotros, obviamente entran todas estas variables en juego. Nosotros no podemos perder de vista que como región somos una región de productora de este tipo de cosas, digamos, de materias primas, no solo alimenticias, ¿no? Como el supermercado del mundo de Macri, sino justamente de esto, ¿no? De producción de litio, de producción de materia prima para el avance tecnológico. Y la gran disputa, o una de las grandes disputas, es justamente hacia dónde van los desarrollos de inteligencia artificial, que efectivamente van hacia un lugar, pero que bueno, que la gran disputa es si eso se va a mercantilizar y privatizar y va a dejar muchísima gente afuera, ¿no? Son modelos de muchísima marginación de la población mundial, o si vamos a un lugar más comunitario. Yo te diría que es lo primero, ¿no? Que en realidad los discursos y los modelos vigentes en el mundo están yendo hacia lo primero, hacia que solo una zona de los habitantes del planeta sean los que recuperen, no, que disfruten y que puedan vivir bien a costa de todo el resto del planeta. Cuando digo todo el resto del planeta es casi el 80%, digamos, o el 90%, casi todo. No quiero ser muy apocalíptica, pero más o menos vamos por ahí. No tiene que ver con decisiones políticas de un Estado o de un gobierno. Excede todo eso. Pero sí es verdad lo que dice Heriberto, hay un nivel de discursividad que me parece que es importante que recuperemos, hay un nivel de discursividad que permea esto y que hace que parezca natural ese orden social posible, que es el orden de la globalización, que es el orden de las nuevas tecnologías. Ese es un nuevo orden social y la disputa siempre está en cuál es el nuevo orden social por el que vamos. Esa es la claro, gran disputa hegemónica. claro, porque por eso traía el ejemplo de estos habitantes que solo pasaban con los remolques, les interesaba alquilar en el momento de irse, no les interesaba quién administraba ese espacio, porque Son también modelos subjetivos a vigentes. eso iba, porque también, o sea, la característica de la subjetividad neoliberal también, que es lo que Seman llama el sujeto mínimo, es también ver estos panoramas como que son inexorablemente en ese sentido, digamos. Por supuesto que son transnacionales en donde, Sí, me parece que ahí el tema es la inexorabilidad, ¿no? claro, Justamente. Es claro, decir, a eso, inevitablemente vamos hacia este horizonte de sí, mayor individuación, de mayor individualismo, y queda muy... Pero mientras tanto, digo, hay experiencias comunitarias que también perviven, hay zonas del arte que
presentan alternativas, sí, son marginales, seguramente. ¿Tienen poder de cambio del orden social global? Probablemente no en línea directa, pero digo, hay algo de la condición humana que todo el tiempo está tratando como de reactivar zonas de supervivencia, ¿no? Digo, no es que el 80% que queda fuera de un orden social global posible se queda quieto esperando, digamos, y resignado a esa condición, sino que hay estrategias de supervivencia que, bueno, digamos que de alguna manera nosotros como tercermundistas deberemos poder recuperar y llevar adelante en nuestra vida cotidiana, conocer por ahí, pero porque es el lugar que nos toca en este orden social global, somos el último orejón del tarro lejos. Claro, pero por eso digo en este sentido de que por supuesto que, o sea, quiero decir con esto que casi todo, siempre los textos nos invitan a pensar que ya fue la industrialización, que esto, que el otro, ¿no? Pero digo, me parece de que estamos siempre frente a una nueva oportunidad en donde decimos lo que hablamos recién del litio. O sea, se los entregamos para que después nos vendan los productos manufacturados no, es una zona de disputa, nadie entrega nada. Claro, o en algún momento nos vamos a industrializar nosotros, para poner las condiciones nosotros. Ay, ahí ya te la debo, yo lo veo complicado. Es complicado. Y más como modelo social en el horizonte yo diría que es bastante complicado que nosotros vayamos hacia una industrialización. Y más complicado aún, y todo tiene que ver con todo, es por ejemplo, con la deuda externa. O sea, claramente, ¿quién puede pensar que lo que quiere el Fondo Monetario son los billetes esos pintados? Que incluso ellos tienen la maquinita de hacerlo. ¿A quién se le puede ocurrir que ellos quieren eso? Lo que quieren justamente es el litio y todo eso. Ahora sí, compañero. Y el agua. No quiero sonar como Alberto acá, pero hay que cambiar deuda por medio ambiente, que es algo que no estamos teniendo en cuenta, me parece, en esta discusión. Sí, el agua. Me parece cierto. Claro. Sí, el agua. Yo nunca vi un invierno tan seco, ni un verano tan seco en mi vida. Y creo que las condiciones climáticas se están cambiando de manera brutal y que eventualmente va a haber que hacer algo a nivel mundial. Dudo que nos pongamos de acuerdo, porque la naturaleza es el conflicto, pero creo que ahí se viene como un determinante en lo que van a ser los próximos años y el fin de este siglo, por lo menos. Bueno, es algo que cuesta tener en cuenta y cuesta prever hacia adelante, porque no sabemos cuál va a ser el resultado ni la solución de este conflicto. Pero digamos, ahí está el punto también, en el sentido de que, por ejemplo, el problema con el agua lo tiene mucho más afuera que nosotros. Nosotros todavía no lo notamos a eso, pero somos el lugar donde van a venir a sacar el agua, porque somos el único que la tenemos. Por eso mismo, por eso no tenemos el problema. Por eso en mismo. Federal o en La Plata, pero yo en San Martín de los Andes sí lo noto. Claro. Y sí lo notamos porque en verano se va a prender fuego todo. No, sí. No, acá yo estoy en el interior, por eso yo decía el otro día que el cambio climático nadie lo puede negar. Esto es la pampa húmeda, acá donde yo estoy, todos los campos están sembrados. Por eso yo lo traía por el campo, era que miraba así todo sembrado y el sol pegaba en la siembra verde. Entonces, ahí es donde yo pensé, digo, claro, ¿quién puede pensar que el Fondo Monetario quiere los billetes pintados? Que ellos tienen la máquina de hacerlo. Lo que quieren es esto que yo estoy viendo acá. Bueno, recordemos que parte de lo que se intentó negociar con el intercambio de vacunas fue derechos sobre, ¿no? Sobre la naturaleza. Claro. Recordemos, digamos, que parte de lo que los laboratorios pidieron fueron derechos sobre territorios. Claro. Cuando negociaron las vacunas, que sabían que eran los que los necesitaban y que, bueno, ahí tuvimos como la precaución de no cederlos. Nos costó una crisis interna que nos sigue costando. Bueno, pero por eso repito que claramente va a ser muy difícil ciertas resistencias, pero que claramente cualquier modelo no es lo mismo. No, obvio que no es lo mismo, pero a ver, Latinoamérica, Sudamérica, puntualmente, seguimos siendo el lugar de mayor territorialidad, digamos, territorio no ocupado por sujetos, por personas. O sea, seguimos teniendo muchísima cantidad de territorio no ocupado, cosa que
es algo que ya no sucede, bueno, en Europa, o sea, está explotado de gente. África también es un lugar a mirar. Lo que pasa es que África tiene condiciones más terribles que las nuestras. Por ejemplo, África no tiene ni siquiera, no sé, el 20% de la población vacunada, digamos. África se la ha condenado a la pobreza extrema y al exterminio. Si esto no es una política genocida respecto de África, que no les lleguen las vacunas para que puedan curarse del coronavirus, y ellos tienen desarrollos de otras enfermedades a partir del coronavirus por no poder vacunarse. Pero digamos, información de nuevo que no llega a un mundo global, pero que no cuenta la información de África. Es global, pero chiquitito así. Claro. ¿No? La metáfora de lo global, pero en realidad estamos mirando, sí, Rusia, Europa, una parte de Europa, no Europa del Este, una parte de Europa, en Europa del Este están pasando cosas bastante más graves, como los avances de la derecha y de la ultraderecha, y Estados Unidos, ¿no? Y un poco del gran eje asiático, que lo vemos ahí un poco con Japón, con China y con Corea del Sur. Pero eso es relativamente nuevo en realidad también, relativamente nuevo. Por ahí teníamos más ideas de Japón y de China, pero de Corea del Sur no, de los debates con Corea del Sur y Corea del Norte tampoco. Pero digo, no es el que tenemos supuestamente la capacidad de acceso a toda la información global, pero el mundo no es global. ¿Sí? África es un lugar que está absolutamente desterrado de todos nuestros lugares de información. Nadie sabe qué está pasando en África, además de que están muriendo como moscas. Digo, siempre la idea de que en África están muriendo como moscas. Bueno, en ese sentido, en América Latina nosotros tenemos ejercicios de resistencia que reconocen mucha historia. Barbero los recuperaba y me parece interesante pensarlos. Siempre la resistencia es un lugar central en nuestra construcción identitaria. Como pueblos latinoamericanos hemos resistido a la colonización, hemos resistido los golpes de Estado, hemos resistido los distintos niveles de colonización, ¿no? Intentó colonizar España, intentó colonizar Estados Unidos, y seguimos resistiendo a pesar de esta llegada, digamos, a partir en realidad de que sí, las deudas externas que casi todos los países latinoamericanos tenemos, tienen que ver con esto, con los intentos de colonización del imperio americano también, ¿no? Son otras modalidades de globalización. Y por otro lado, los avances tecnológicos que también son parte de la colonización. Pero nosotros tenemos, por eso estamos proponiendo desde el principio de la cursada, la producción de un pensamiento decolonial, ¿no? Hay ahí un desarrollo, una propuesta, una mirada, ¿no? Pensamiento decolonial. Yo no les puedo poner toda la bibliografía que leo, ni que tengo, ni que estoy pensando yo, pero digo, hay mucho trabajo sobre desarrollo decolonial, miradas epistémicas desde el feminismo, miradas epistémicas desde las sensibilidades interseccionales para pensar la desigualdad. Digo, hay un montón de producción de teoría en eso. Son lugares de resistencia teórica, si quieren, un poco pensándolo desde el lugar de Semmelman, también de Boaventura dos Santos. Pero digo, el compromiso por ahí es asumirnos en esas coordenadas espaciotemporales, ¿no? Decir, bueno, este es el orden social global imperante, que es lo que podemos hacer nosotros para pensar un orden social alternativo, conociendo estas condiciones, ¿no? Y conociendo nuestro lugar de sujetos en este espacio y tiempo. Nosotros leíamos, bueno, a Rodríguez, tratando de explicar a Deleuze, o retomando lo más importante de Deleuze, un poco para pensar esto. Los lugares de control, ¿dónde están los lugares de control? Y hasta dónde es controlable el comportamiento humano, las relaciones vinculares, el lazo social. ¿Por dónde se puede fortalecer un lazo social que justamente apunta todo el tiempo a ser reventado, a ser dislocado? ¿Sí? Lo que nos sostiene como sociedad no es la figura del Estado-Nación ni los procesos de hegemonización, es la conformación del lazo social. Ahí es donde está la centralidad de nuestra capacidad de ejercernos como sociedad, en los vínculos que tienen objetivos comunes. Por eso yo hablo de esto, del fortalecimiento del lazo social, como un lugar necesario a recuperar, ¿no? O, digamos, de no perder en el horizonte, el fortalecimiento permanente del lazo social. Por otro lado, Bauman habla en esta metáfora que encuentra, también está a principios del siglo hablando, ¿no? Este libro es del año 2001,
2000, en realidad, sí, bueno, no importa, 2000, 2001. Él está tratando como de encontrar metáforas. Fíjense que siempre para describir, los autores eligen metáforas porque son, bueno, más visibles, pero digo, porque también son más comprensibles. La metáfora de la liquidez, que después, bueno, obviamente fue apropiada por el mercado como todo, y ahora se desvirtuó, 20 años después se desvirtuó. Si todo es líquido, nada es líquido. Es más, Scolari ya está planteando que hay un proceso de gaseosidad, en realidad, ya estamos en sociedades gaseosas, va a decir Carlos Scolari, retomando la metáfora de Bauman y cambiándola de nivel. Digo, a la sociedad líquida de Bauman, Scolari le responde con sociedad gaseosa. Desde la comunicación está pensando Scolari igual, ¿no? Y Bauman desde la sociología. Pero nos sirve para entender justamente algo que es central en los rasgos de la posmodernidad, que es esta debilidad del lazo social. La metáfora de la liquidez nos va a decir, bueno, todo aquello que además no habla sola, le está contestando. ¿A quién le está contestando cuando habla de sociedades líquidas? También un clásico de la sociología, muchachos. ¿Hablas de un autor? Sí, está contestando a otra metáfora en realidad. No, yo lo leí en todo momento porque lo empieza citando, pero aparte, en todo lo que es la introducción, Sí, hay una radiografía en todo momento de las palabras del Manifiesto Comunista. también, pero después, uno de los grandes teóricos de la modernidad fue Habermas. ¿Y cómo se llama el libro de Habermas que define la modernidad como categoría? Ahí está Sofía pensando así. Googleen, amigues. Se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Pero esa es una frase del manifiesto. También, bueno, es del Manifiesto Comunista, pero retoma Habermas para definir la modernidad. Entonces, digamos, ¿para qué? Para pensar esto, que no es que el conocimiento se produce, cuando hablamos de conocimiento situado, es un conocimiento que no se produce en el aire, siempre le está contestando a un otro, ¿no? De otro momento, no necesariamente no le está contestando a un autor contemporáneo necesariamente, sino que le está contestando a metáforas que funcionaron como un ordenamiento posible. Cuando él quiere describir la etapa actual, busca una metáfora que le responda a la crisis de ese ordenamiento. ¿Sí? Y él encuentra en la metáfora de la liquidez la posibilidad de nombrar muchas cosas. Porque no solo está nombrando esta condición etérea que tienen los líquidos respecto de los sólidos, ¿no? Esta posibilidad, características que reafirma Bauman en ese prólogo. Esta idea de que lo líquido no responde a ninguna forma previa, que se adapta a las formas preexistentes, ¿no? Todo lo que podemos comprobar tirando agua en un vaso. Pero que al mismo tiempo tiene mucha capacidad de horadar, ¿no? El líquido que pasa permanentemente por lo sólido tiene la capacidad de dañar eso que está tan sólido, que aparentemente está tan sólido, pero no. Recuerden, qué sé yo, no es el ejemplo más feliz que se me está ocurriendo, pero recuerden la tortura de la gota. ¿Saben cuál es la tortura de la gota? Sí, bueno, la gota, una gota no hace nada, 2 gotas no hacen nada, miles de gotas horadan, agujerean, digamos. El líquido le pasa lo mismo. Si todo el tiempo, bueno, si ustedes tienen una pared con un caño roto que filtre un poquitito, y filtra, termina derribando la pared. ¿Sí? O sea, tiene una capacidad el líquido de parecer inocuo o leve, ¿no? Esta idea de lo leve, pero tiene una gran capacidad de daño también, ese líquido que permanentemente está. La fluidez también como metáfora, ¿no? Esta idea de que todo fluye, que es una gran metáfora para pensar el escenario actual, porque, si uno hiciera el ejercicio de leer
o hacer el cruce entre subjetividad, matriz posmoderna y discursos de autoayuda, va a encontrar que la metáfora de la fluidez aparece mucho. Solta, deja fluir, ¿no? Esta idea que en términos de MED nosotros podríamos pensar como, digamos, como ideas que oradan la figura del compromiso. El compromiso parece más cercano a lo sólido, mientras que el fluir parece más cercano a lo líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo fluyo y me dejo llevar, ¿no? Y voy como leve por la vida, bueno, lo que entra en crisis es el lazo social. No es lo mismo la permanencia y la perennidad del lazo social que propone la modernidad que la característica que adquiere el lazo social en la posmodernidad. Y ahí se juegan varias cosas. La construcción de identidad se juega en esa construcción del lazo social. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a leer, ahora para la próxima clase, bueno, ahora no, ahora van a leer la CLO, pero en la clase 8 creo que ya está el texto de Jiménez. Ustedes van a leer que la categoría de identidad está pensada en un juego permanente entre hetero y alter reconocimiento. Perdón. Hetero reconocimiento, es decir, el reconocimiento que me da el otro, y reconocimiento propio, ¿no? O sea, entre lo que yo creo que soy y el discurso que el otro tiene de mí. ¿Sí? El juego de la identidad está todo el tiempo producido en eso. Entonces, en la figura del vínculo es donde se juega la figura de la identidad. Uno es lo que el otro dice que uno es, más lo que uno cree que es a partir de lo que el otro dice. ¿Sí? Entonces, toda esa crítica hacia la esencialidad de los procesos de identificación, va a decir Jiménez, de la identidad, están íntimamente relacionados con los vínculos sociales. En tanto y en cuanto uno no se define a sí mismo solo por las nociones o por lo que hace, sino por los vínculos que establece. Si esos vínculos son del orden de lo líquido y de lo poco perenne, bueno, nuestra identidad entra en permanente juego, el lenguaje, ¿no? Es una zona de crisis. Por eso cuando nosotros hablamos de los jóvenes y de las nuevas subjetividades, lo que estamos pensando es en esto, en las crisis de las identidades, que no necesariamente tienen que ser crisis negativas, pero sí es que es importante pensarla que ya no son identidades regidas internamente o regidas por los otros, estas identidades de la esclava Heller al principio de la clase, o que retomábamos al principio de la clase. Son identidades en marcos de vínculos sociales inestables. ¿Sí? Vínculos sociales que hay que redefinir cada vez, por otro lado. Y me quiero quedar ahí para que la clase no se haga eterna, para no dejar a la CLO afuera, porque es un texto bastante complejo. Esto de definido cada vez. Yo les decía hace un rato que la CLO plantea que a la posmodernidad hay que pensarla como un cambio de estatus ontológico. Suena así grandilocuente. ¿Qué significa un cambio de estatus ontológico? Primero, que no se trata de... él va a echar por tierra, de alguna manera, esta idea de que hay una modernidad tardía, que es parte también de otra de las metáforas. Digo, nosotros leímos a Bauman con la modernidad líquida. Fíjense que él no habla de posmodernidad, dice, es un estado, lo que ha cambiado es el estado de la modernidad. ¿Sí? Pero después hay otros autores que hablan de modernidad desbordada. Es decir, la modernidad está mostrando sus límites como matriz. ¿Sí? Y lo que desborda es esto. Pero fíjense que nadie está hablando de posmodernidad. La CLO, que viene del análisis del discurso y que viene, cuando digo del análisis del discurso es porque trabaja desde Saussure, ¿no? Desde el estructuralismo,
Cuando digo viene el análisis discurso, no quiero decir que su metodología sea necesariamente análisis discursivo puro y duro, sino que quiero decir que retoma de lo discursivo, del campo de lo discursivo, retoma las categorías centrales. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está debatiendo es el estructuralismo saussuriano. Por eso él se define como postestructuralista. Y por eso habla de posmodernidad. Él lo que cree es que ya no podemos hablar de una tensión de la modernidad, sino que lo que ha habido es una ruptura. Por eso habla de cambios de estatus ontológico. La ruptura es con ese estructuralismo, con esa manera de pensar el orden social desde la estructura, como que la estructura determina el sujeto. ¿Se acuerdan cuál es la lógica del estructuralismo? La estructura define al sujeto y no al revés. No es que el sujeto define la estructura. ¿Sí? ¿Se acuerdan Saussure y su desarrollo de la idea de sistema? Y que en realidad él lo ve desde el lenguaje, pero que es todo un modelo que fue exitoso en la década de 60 y 70 porque también impregnó a la antropología, impregnó a todas las disciplinas del estructuralismo como paradigma de vida, ¿sí? Como paradigma de orden de ideas. Laclau no el Laclau del populismo que retoma después el campo nacional y popular para debatir algunas cuestiones. El primer Laclau más discursivo, ese es un texto de fines de los 80, el que ustedes van a leer, desde una postura postestructuralista pone en crisis esta idea justamente de que estamos frente a una nueva crisis de la modernidad y del capitalismo. Ya no se trata de una nueva crisis. De lo que se trata es de un cambio radical. Es decir, van a encontrar la palabra ahí. Radical. Ontológico. ¿Qué es algo ontológico? Porque él habla de cambio de estatus ontológico. ¿Cuál es la dimensión de lo ontológico? Es como, perdón, no sé si la recuerdo, pero es como del ser, o del nacimiento, o sea, como de la misma, del ser, me sale. Sí, la condición del ser. Exactamente. Es decir, no estamos frente a una nueva crisis, porque no es que la primer crisis que reconoce el capitalismo es la modernidad, ¿no? Ya la modernidad es algo que se empieza a deshacer casi desde el primer día, ¿no? Y no es que hay un momento de éxito de la modernidad y que no tiene ninguna fisura. Desde el primer día la modernidad entra en crisis. Luego, nuevamente, lo que se acelera luego del finales de los 80, si uno quiere, con la caída del muro de Berlín, como un lugar, como un hito paradigmático, ¿no? Como un hito. Lo que los autores, o con los relatos del fin de la historia de Fukuyama, digamos, lo que pasa hacia finales de los 80, principios de los 90, es una aceleración de esa crisis. Pero la modernidad siempre estuvo en crisis como modelo. ¿Sí? Quizás es más difícil rastrear esa crisis en la década del 40 y del 50, pero a partir de la década del... Fíjense que Deleuze ya está hablando de esto en los 70, que Mel ya está hablando de esto en los 70. Digo, lo que pasa en las últimas décadas del siglo pasado es que se acelera esa crisis y se hace mucho más visible, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, desde la caída del muro de Berlín, desde los discursos del fin de la historia, sí, se me ocurre ahora otro, pero bueno, desde el neoliberalismo de Reagan y Thatcher, ¿no? Como grandes procesos globales, uno empieza como a percibir de manera más cotidiana esa crisis de la modernidad. Pero Laclau le pone un elemento más. Ya no se trata de una crisis de la modernidad que se va a restaurar, sino que lo que ha llevado es una ruptura epistémica. Por eso van a encontrar también esta palabrita. Ruptura epistémica, cambios en el estatus discursivo, cambios en el estatus ontológico y cambio radical. ¿Y qué va a decir? Que este cambio radical reconoce algunas características. Yo quiero a ver si les puedo compartir, que les armé un Power que está que está en la... ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Lo ven? ¿Me contesta alguien? Sí, lo vemos. Sí, se ve. Ah, perfecto. Listo. Lo van a encontrar en la clase porque, insisto, es un texto un poco heavy,
para leerlo así solitos y sueltos, por eso pusimos la clase de hoy también. Como les decía, es del 88. Está en inglés porque Laclau, bueno, todos los que lo conocen sabrán que él se va muy joven a Inglaterra a estudiar. Entonces, casi toda su producción teórica es en Inglaterra. No es que produce teoría desde Argentina. Sí, obviamente, o sea, después, sobre todo el último, Laclau, es el que más vuelve hacia los procesos latinoamericanos. Pero esta primera parte es mucho de su producción filosófica y política, ¿no? Le dice, bueno, nuevo horizonte posible. Estas son las 3 tesis que maneja. Las 3 tesis quiere decir no es que una excluya a la otra, sino que, digamos, son como 3 afirmaciones, si quieren. Retomando Heriberto, son las 3 máximas de Laclau. Les decía, mutación radical en el pensamiento. Ya no se trata de una crisis de los metarrelatos, esos relatos organizadores. Fíjense que la figura del relato a Laclau le sirve mucho. ¿Por qué? Porque como él viene de lo discursivo, y hay toda una explicación de que la modernidad se organiza a partir de esos grandes relatos, relatos sobre el Estado, el relato sobre el hombre, el relato sobre la verdad, el relato sobre la ciencia, el relato sobre la fe. O sea, son grandes relatos que organizan a la sociedad moderna y que construyen un tipo de subjetividad. Para Laclau ya no se trata de una crisis de los metarrelatos, que era un poco la mirada de Lyotard, de principios de siglo, que hoy también viene de la filosofía, o la mirada de Bátimo, que son muchos autores que han hablado de la posmodernidad. Creo que Lyotard, incluso el libro se llama La posmodernidad, sino que él cree que es una mutación radical. Justifica por qué no se trataría solo de un abandono de los metarrelatos, y en esta tesis 3 dice el cambio es decisivo porque hay un nuevo estatus y se relaciona a nuevos juegos de lenguaje. Es decir, esos relatos ponen en escena que no son verdades ontológicas, sino que son posibles juegos de lenguaje que se han cristalizado. Para Laclau, los metarrelatos funcionaron como grandes organizadores de la sensibilidad moderna porque fueron juegos de lenguaje que se cristalizaron. Si ustedes hicieron comunicación y cultura, un poco, ya no se llama más así, llama introducción al lenguaje, no sé qué, dialoga un poco con Nietzsche esta idea, ¿no? Y con Rorty, de esta idea de los juegos de lenguaje. Es decir, hay relatos que se cristalizan y dejan de mostrar su condición de ficción. Ustedes saben que para Nietzsche la verdad es un constructo, ¿sí? Es una construcción. Lo que pasa con los metarrelatos es que invisibilizan su condición de constructo. Y lo que Laclau dice es, estamos ante un nuevo estatus porque aparece de nuevo, de manera más visible, que se trata de nuevos juegos de lenguaje, que es un poco lo que les decía al principio de la clase. Lo que pone la posmodernidad en escena es el debate, ¿sí? No el debate de la opinión pública, sino quiere decir la lucha por cuál es el discurso que se impone, ¿no? ¿Cuál es el nuevo relato que se impone para explicar a la nueva subjetividad, al nuevo orden global, a la figura del Estado-Nación, a la figura de las instituciones, a la figura de la disciplina y todo lo que querramos definir en la posmodernidad, a la figura de la identidad, justamente? Vean, la posmodernidad pone en cuestión el estatus y la lógica de construcción de identidades sociales. Fíjense, se desintegran categorías como fundamento, nuevo, identidad, vanguardia. Le interesa pensar a Laclau cómo esas palabras configuraron un orden, pero podría haber sido configurados de otro lugar. Poner el acento en lo discursivo es poner el acento en el lugar que tuvo el relato en la construcción de una verdad moderna. Repito, poner el acento en
en lo discursivo, en los juegos de lenguaje, ¿no? En esto de las modulaciones discursivas, como le llama él, es poner el acento en cuáles fueron las verdades que se cristalizaron para explicar un modelo cultural. Y ese modelo cultural se ordenó alrededor de esas verdades. Cuando entran en crisis esas verdades, de lo que él va a decir es, ya no es posible pensar otras verdades. Lo que pasa ahora es que todo el tiempo vamos a discutir la categoría de verdad. ¿Sí? Cuando dice verdad, está diciendo identidad, subjetividad. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos, quiero avanzar, nos quedamos en una zona donde ya no se trata de que un relato reemplace al otro y opere de la misma forma cristalizada, sino que esta inespecificidad, esta liquidez, si quieren, para recuperar la metáfora de Bauman, es un estado permanente de presente. ¿Sí? Ya no va a haber nuevos relatos con la misma capacidad estructurante que tuvieron los metarrelatos de la modernidad. En la posmodernidad, la crisis del relato va a ser permanente. Por eso, esto del postestructuralismo y la crítica al modelo de signo de Saussure, que es la matriz de pensamiento, desde donde Laclau está pensando este momento, recupera la figura del significante. ¿Se acuerdan? Significante, significado de Saussure. O sea, significante es la dimensión material del signo, ¿no? Lo estoy haciendo así muy abuelo de pájaro porque es para que ustedes rápidamente hagan el link con lingüística, con esas materias que tuvieron sobre lo discursivo. En la dimensión material, porque además de ser postestructuralista, Laclau es materialista, ¿no? Digo, desde el punto de vista filosófico, él va a recuperar dos momentos de ese significante, si quieren. En este nuevo juego discursivo, que para él es la posmodernidad es un nuevo juego discursivo, el significante flotante es aquel que está todo el tiempo poniendo en situación o poniendo en escena la cuestión relacional. Fíjense, toda identidad es relacional. Bueno, por eso la crisis de la unicidad alrededor de la categoría de identidad. Las condiciones ideales del cierre de un sistema nunca se dan, ¿sí? Flotan todo el tiempo. Ya no hay condición ideal de un cierre. Por lo tanto, toda identidad será en mayor o menor medida siempre un significante flotante. Y cuando está pensando en identidad, no está pensando solo, aunque también, en identidades políticas. Está pensando en la pregunta por el quién soy, ¿no? O sea, ya no va a haber un discurso que cierre alrededor de la identidad. Nunca más lo va a haber. La característica de la posmodernidad es que siempre la identidad va a jugarse en ese nivel de la flotación permanente entre polos con los cuales me voy identificando. Y no es lo mismo pensar una identidad unívoca y cerrada, como la pensaba Heller en esa figura del homo clausus, sino que siempre, ahora, digamos, a partir de ahora o en esta etapa, deberemos pensarnos como identidades relacionales, que adquieren un sentido cuando se relacionan con un polo de identificación y que pueden adquirir otro cuando se relacionan con otro polo de identificación, que están en constante tensión entre los distintos polos de identificación. ¿Sí? Esta idea de fluctuación, que ya no es liquidez, pero sí es inestabilidad. Fíjense que frente a lo sólido, ¿no? Que es estable, lo líquido es inestable, y Laclau va a hablar de flotación, que es esta idea de que no salgo de la superficie, pero constantemente me muevo en ella. Cuando digo no salgo de la superficie es porque estoy pensando en Rorty, que si quieren lo retomamos la clase que viene, pero porque para Rorty los relatos que se cristalizan son aquellos que llegan al fondo,
y que pierden su condición de que alguna vez fueron flotantes. Para Laclau, la identidad, que es un concepto central, nunca va a salir de su estado de flotación. Siempre va a estar en tensión entre distintos polos de identificación y así se va a construir. Por eso, más allá de la reivindicación que hacen los discursos neoliberales sobre el concepto de inestabilidad, o de, no me acuerdo cómo le decía Bullrich, esto de vivir en incertidumbre, de alguna manera es propio de la posmodernidad, la idea de vivir en la incertidumbre. Buscar permanentemente la certidumbre puede ser parte de la condición humana, puede ser un resabio de la modernidad, pero debemos ser conscientes de que solo es una búsqueda. No hay lugares de certidumbre. Lo que hubo fue ficción de certidumbre. La modernidad vendió ficción de certeza. Pero, digo, así como vendió ficción de verdad, vendió ficción de certeza. ¿Sí? No hay lugares ciertos. Y el segundo, la segunda metáfora, si quieren, del significante, ya es el significante vacío. Y acá también es interesante, digo, el texto de Laclau, la mirada de Laclau sobre este momento es una mirada potencial, de permanente potencia. Para mí es una de las grandes miradas. Primero porque no cae en la desesperanza, ¿sí? Ni en el ya fue todo. Al contrario, entre la flotación y el vacío siempre hay posibilidad, dice él, de acudir a nuevas relaciones, de acudir a nuevos significados. Un significante que está vacío es un significante que reclama ser llenado de significado. Y el proceso de vaciar significantes tiene que ver con esto que nosotros a veces ligeramente le decimos desnaturalizar. Es decir, dar cuenta de que un significante, muy Saussure me voy a poner ahora, que la relación entre un significante y un significado es arbitraria. Eso ya lo decía Saussure, ¿no? También, en el curso de Lingüística General, 60. Esa relación, esa arbitrariedad entre el significante y el significado, por momentos, en varios significantes, se invisibiliza, se pierde, ¿no? Uno pierde la capacidad de darse cuenta que la relación entre significante y significado es histórica, no vinculante. Eso significa arbitraria. Es histórica, es no vinculante, se dio así, pero se podría haber dado de cualquier otra manera. Laclau recupera esa dimensión de contingencia, ¿no? Esa dimensión contingente de esto de que se dio así, pero se podría haber dado de otra manera, para decir, vaciemos los significados específicos, vaciemos los significantes que históricamente se han enraizado y han perdido su condición de arbitrarios, o nosotros hemos perdido nuestra condición de poder verlos como arbitrarios, y volvamos a hacer el debate necesario para ver qué nuevos significados tiene ese significante. Y quizás el gran ejemplo que él toma, yo no lo puse acá, pero lo van a ver en el texto, los dos grandes ejemplos son libertad y democracia. Fíjense si no hay un debate sobre la categoría de libertad, que hoy el significante libertad es apropiado por los espacios políticos de ultraderecha, ¿no? Digo, primero por el neoliberalismo y ahora por el ultraneoliberalismo. Y la verdad es que es un significante que en la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, estuvo construido en otro lugar discursivo. Pero digo, si uno lo único que hace es rastrear la forma, sería el significante libertad, rápidamente se da cuenta que los sentidos alrededor de libertad de la Revolución Francesa no son los sentidos de la libertad del neoliberalismo fines de los 90, ni son los sentidos de la libertad del libertarianismo, ¿no? Y
Y lo que propone Laclau es decir, ojo chicos, no es que siempre libertad fue lo que significó para la Revolución Francesa. Fíjense qué pasó con esto. Y con democracia pasa lo mismo. Con un montón de significantes. Con amor también pasa lo mismo. Con un montón de significantes. O sea, ¿cuál es la crisis del amor romántico? Es que se entendió, se le adjudicó al significante amor solo un significado, o solo una variante de ese significado, y que, si ustedes quieren, el feminismo, los avances de la lucha de las mujeres, llamémoslos como querramos, empiezan a vaciar de sentido ese sentido respecto del amor y construirle otro sentido posible. Estas dos metáforas, entonces, la del significante flotante y el significante vacío, son muy potenciales en términos de producir esperanza para adelante, si quieren. Es horrible decir para adelante cuando estamos poniendo en crisis la línea temporal de la modernidad, pero digo, son esperanzadoras, ¿por qué? Porque el horizonte es un lugar vacío, y si es un lugar vacío, todos estamos en plena potencialidad de llenarlos con nuestros sentidos. Lo vacío es sumamente potencial. No sé, parece que me fui acá, ya no estoy, ahí estoy, lo estoy viendo. Claro, la contingencia del relato, Tomás. Perdón, es que mientras veía pantalla no los veía a ustedes. Le hablé a una pantalla naranja todo el tiempo, por eso se ve así de esa manera. Y ahora sí, los estoy viendo de nuevo. Siempre la dimensión del horizonte vacío es una dimensión de potencial llenado. ¿Quiénes son los grupos de poder, si quieren llamarlo así, o digamos, quiénes tienen hoy la capacidad de darles nuevos sentidos a esos vacíos? Bueno, eso es parte de la pregunta, ¿no? ¿Dónde están pasando los órdenes hegemónicos para que ese vacío se llene de determinados significados y no de otros? ¿Y dónde está la capacidad de resistencia para decir todo el tiempo, ojo, este es un sentido posible, pero podría ser otro, ¿no? Para, si quieren, revitalizar la dimensión contingente del relato. Esa es la clave, de alguna forma, ¿no? Es no casarse con la certeza, no morir con la caída de la certeza, en todo caso decir, bueno, no hay verdades, listo, todo es relativo, sino decir, bueno, la posmodernidad nos pone ante el compromiso, no hay descompromiso en la lectura de Laclau, el compromiso de todo el tiempo dar cuenta de la contingencia de ese relato. Es de esta manera, pero podría ser de otra. ¿Cómo hacemos para que en esa disputa de lenguaje, que no deja de ser una disputa hegemónica, que es una disputa por la hegemonía, algunos grupos, sujetos, comunidades, estados, llamémosle como querramos, tengan más poder para establecer una verdad, es parte de la lucha, digamos. Eso va a ir cambiando todo el tiempo. Por momentos algunos van a tener más poder, por otros momentos los van a tener otros. Pero en todo caso, el compromiso es afianzarse como un sujeto factible de entrar a esa lucha hegemónica por el discurso, ¿no? Es decir, tener algo para decir y tener algo para poner en crisis. Y en todo caso, lo positivo, por lo menos lo que para mí parece más positivo del relato de Laclau, o de la propuesta teórica de Laclau, es, ojo, porque nunca más un discurso va a poder adquirir potencialidad de relato fijo, sostenible, estable. Eso ya no va a volver a pasar. Por eso el cambio es ontológico. Ya no va a volver a pasar que un relato se establezca como verdad última, como fundamento, ¿no? Ahí es donde la modernidad perdió, ¿no? Ya no es una crisis donde se va a establecer otro relato. Ya nunca más vamos a volver a confiar en verdades anquilosadas o propias de, o que ordenen o reorganizan la vida social. Ahora, esta idea de la incertidumbre y de la contingencia ya se metió en nuestro comportamiento, ya está. Profe, Ese es el cambio. Sí. Esto no quiere decir que deja de haber un sentido común. No, por supuesto, no, y es más,
El sentido común es el lugar de mayor anclaje de esos sentidos cristalizados de los que habla Nietzsche, de los que habla Rorty. Pero el sentido común también entra en debate. Fíjate, y no entra solo en debate por la positiva, ¿eh? No entra solo en debate por la positiva. El terraplanismo es un ejemplo de un debate, digamos, de una crisis de verdad, si quieren, por la negativa. Es decir, no es que revisar los significantes siempre nos va a hacer encontrar verdades más productivas o mejores. No, nos vamos hacia un estado de progreso indefinido. Eso es de la modernidad. El terraplanismo es un ejemplo de un discurso que pone en crisis una verdad, y ahí está la lucha hegemónica entre quienes decimos que la Tierra es redonda y quienes dicen que la Tierra es plana. O bueno, o todo el debate acerca de la importancia o las bondades de la vacunación en los sistemas de salud públicos. También. Sí, pero